primero ubicar los estereotipos, entender lo que significa la reproducción de los roles tradicionales que las mujeres hemos estado asumiendo, tener una visión crítica también de las leyes, cómo estas leyes favorecen o no favorecen a que las mujeres realmente podamos vivir en igualdad. Entonces, bueno, tenemos que ubicarlos. Yo diría que sobre todo en la legislación familiar vamos a encontrar muy marcados estos estereotipos. Cuando dicen el fin del matrimonio es la procreación y por lo tanto si las mujeres no están dispuestas a ser madres, pues no pueden casarse, es una cosa absolutamente elemental. O las mujeres tendrán que tener la responsabilidad en el hogar, o la mujer no puede casarse sino hasta pasado 300 días una vez disuelto el matrimonio, lo cual implica que están cuidando el honor del marido, o las mujeres se observan determinados comportamientos. En el ámbito penal también cierto juzgamiento hacia la víctima, que a veces no lo tenemos en la ley, pero lo tenemos sobre todo en la manera como reciben los funcionarios una denuncia, las preguntas que le hacen a la víctima, qué estabas haciendo, por qué andabas sola en la calle, por qué tomaste si fuiste a una fiesta, cierta situación, porque se supone que las mujeres no lo tenemos, y muchas más que lo vemos sobre todo cuando las mujeres son llevadas ante la ley. O sea, ¿cómo es que ahora una mujer que aborta, en lugar de sancionarla por aborto, la están sancionando por homicidio en razón de parentesco? Es decir, esa mujer hizo algo tan brutal, tan grave, que debe ser sancionada de la peor de las maneras, porque al final de cuentas las mujeres somos en buena medida esta cuestión de provocadoras, malas, etcétera. Entonces todavía lo vemos en la ley y en la práctica, y yo creo que México sigue limitando con todo ello la realización de las mujeres como seres humanos plenos con derechos, ¿no? Yo realmente no sé si las vías de las reformas son lo mejor. Yo creo que, por ejemplo, nuestro Código Civil es un Código Civil que proviene de principios del siglo XX, de 1917, 19. Yo creo que ya nos urge construir nuevas estructuras jurídicas. Los códigos penales provienen de los años 30, estamos hablando también que la situación del mundo era totalmente diferente, ni siquiera había un marco importante de derechos humanos, y entonces están plagados muchos de ellos de violaciones. Y en el caso de las mujeres, pues se reproduce esto. Nosotros heredamos, lo que yo he dicho, leyes viejas, heredamos leyes de España, heredamos leyes que ya habían sido superadas en el mundo, todavía tenemos una fuerte carga del código francés de lo familiar de la época de Napoleón, que está plasmado en nuestra legislación familiar y civil. Entonces, yo diría que necesitamos evaluar, las y los legisladores necesitan evaluar con seriedad si vamos a mantener 33 códigos penales, si vamos a mantener 33 códigos civiles o familiares y procedimientos familiares. Y el otro problema es que no tenemos especialización en nuestros juzgados. Entonces, en un juzgado se ve por la vía familiar, en otro por la vía civil, en otro se aplican otras normas, y al final de cuentas todo eso tiene un impacto en que las personas nunca sabemos finalmente qué derechos tenemos y cómo los tenemos. Vivimos en un país que, dependiendo donde vivas o transites, son los derechos que se te reconocen o no, lo cual es gravísimo. Primero, partir de una situación que es importante. Todas las personas somos iguales en dignidad y derechos. O sea, y da lo mismo que hayas nacido en Chihuahua que en la Ciudad de México. Debe de ser intrascendente para efectos de la aplicación de tus derechos. Ahorita lo que hemos venido haciendo son cambios que no se justifican. El hecho de que en algunos estados sean más conservadores y eso lo pongan en la ley y limiten los derechos de las mujeres, nos afecta a todas. Yo creo que lo que tratamos es que al final de cuentas las leyes nos protejan a todos por igual y entiendan que la discriminación hacia la mujer ha generado profundos daños en su vida
y en su proceso de desarrollo. Y que si queremos una sociedad igualitaria tenemos que limitar esas formas de discriminación y eliminarlas. Entonces, no es que no sea posible legislar en una sola materia. La federación tiene la facultad, hay que retomar la facultad de la federación, es un cambio en la Constitución a efecto de que se pueda discutir la creación de una norma penal única y una norma familiar única. Yo, por ejemplo, me niego a que un asunto de pensión alimenticia, de divorcio, de custodia, se siga discutiendo como se discute un contrato privado. O sea, son materia familiar, la materia familiar tiene que tener otras consideraciones también, protegiendo los derechos de las personas que regularmente están involucrados en ese conflicto, como son niñas, niños y quien ha sido la cónyuge en un momento. Entonces, asegurar sus derechos. Por lo tanto, yo creo que no es extraño, yo creo que en buena medida esta dispersión de leyes, esta falta de uniformidad, también contribuye a la impunidad, porque en unos lugares tendrás reconocido el derecho y en otros no. Entonces tenemos, yo diría que muchos espacios de impunidad provocado por las mismas leyes que dejan sin protección a las personas. Y a mí me parece que México ya no se puede seguir dando ese lujo. Tiene que tener una legislación clara que tú, yo y cualquiera podamos conocer con certeza cuáles son los derechos que nos protegen, a dónde podemos acudir para defendernos y qué sí sucede cuando estamos en conflicto con la ley. Actualmente parece un asunto complejísimo, porque dependiendo cada estado es lo que tú sabes. Incluso sabes, hay tanta diferencia en la punibilidad, por ejemplo. En un estado pueden sancionar con 2 años el mismo delito y en otro estado lo sancionan con 10 y en otro no lo sancionan. Entonces, todo eso genera un clima de impunidad y de violaciones graves a los derechos humanos de las personas en general y de las mujeres en particular, porque terminamos siendo todavía objeto de discriminación en esas leyes. Yo diría que pongamos especial énfasis en los grupos que la misma legislación de los derechos humanos señala que deben de tener especial protección. Me refiero a los niños y las niñas, que es un grupo cual está muy desprotegido en nuestra legislación, las mujeres, por supuesto, atendiendo caso de los llamados de las convenciones en la materia, población indígena, afrodescendiente, diferencias, discapacidades y, por supuesto, en razón también de la identidad sexual, que en muchos casos son motivos también de discriminación.